Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido miércoles. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Continuamos con el estudio sobre la fe y la perseverancia. Estamos haciendo un estudio del capítulo 11 de Hebreos. En esta ocasión vamos a comenzar leyendo el versículo 13 al 16, donde nos dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, y esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Uno de los mayores desafíos de la fe no es creer cuando Dios actúa de inmediato, sino confiar cuando el proceso se alarga y las respuestas no llegan como esperamos. Hebreos 11 muestra con honestidad que muchos de los que caminaron por fe no vieron el cumplimiento completo de las promesas en esta vida, y aún así no abandonaron su confianza en Dios. La fe bíblica aprende a descansar en Dios sin exigir resultados inmediatos. El texto declara que estos hombres y mujeres murieron creyendo, confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Esa confesión revela una perspectiva correcta. Ellos entendían que su esperanza no estaba limitada a lo temporal, sino anclada en las promesas eternas de Dios. Confiar plenamente en Dios implica aceptar que su plan es más amplio que nuestro entendimiento y que su tiempo es perfecto, aun cuando no coincide con el nuestro. Hoy muchos creen mientras el proceso es breve, pero se debilitan cuando la espera se extiende. Sin embargo, la fe madura no se mide por la rapidez del resultado, sino por la fidelidad durante el proceso. Confiar en Dios no significa entender todo, significa seguir caminando aun cuando no entendemos. La fe aprende a descansar en el carácter de Dios. Confiar plenamente en Dios comienza cuando el creyente deja de apoyarse únicamente en lo que puede ver y comienza a apoyarse en quién es Dios. La fe no se sostiene en circunstancias favorables, se sostiene en el carácter fiel del Señor. Los creyentes de Hebreos 11 no perseveraron porque todo les fue claro, sino porque conocían al Dios en quien habían puesto su esperanza. Sabían que Él no miente, que no falla y que cumple lo que promete, aun cuando el cumplimiento no sea de inmediato. Cuando el corazón aprende a descansar en Dios, la ansiedad disminuye y la obediencia se fortalece. No porque las circunstancias cambien, sino porque la confianza está puesta en aquel que gobierna todas las cosas. Podemos ver una referencia de esto en el Salmo 37, versículo 5. Confiar implica obedecer aún sin comprender todo. La fe verdadera no espera tener todas las respuestas para obedecer. Abraham salió sin saber a dónde iba. Moisés dejó lo conocido sin ver el final del camino, y muchos otros caminaron guiados por la confianza y no por la certeza humana. Hebreos 11 nos muestra que la obediencia precede muchas veces a la comprensión. Dios revela lo necesario
para el siguiente paso, no todo el camino. Confiar plenamente en Él implica dar ese paso con fidelidad, aun cuando el futuro no esté claro. La obediencia sostenida en la confianza produce madurez espiritual. Cada paso dado en fe fortalece el corazón y prepara al creyente para enfrentar pruebas mayores. Esto lo podemos ver en Proverbios 3, 5 y 6. La esperanza futura fortalece la fidelidad presente. Los creyentes de Hebreos vivieron mirando hacia una patria mejor. Esa esperanza futura les dio fuerza para permanecer fieles en la presente. Cuando la mirada se levanta por encima de las circunstancias, la fe se afirma y la perseverancia se sostiene. La Escritura enseña que Dios ha preparado algo mejor para los que confían en Él, y esa promesa sostiene al creyente cuando el camino es difícil. Podemos ver una referencia en Hebreos 11:16. La esperanza futura no produce evasión, produce fidelidad hoy. Confiar en Dios durante el proceso no significa pasividad, significa vivir con propósito, obediencia y esperanza, sabiendo que el Señor no desperdicia ninguna etapa del camino. Este punto nos llama a examinar en quién estamos confiando realmente. No basta con creer cuando todo se entiende. La pregunta correcta es si seguimos confiando cuando el proceso se vuelve largo y el resultado no es visible. Confiar plenamente en Dios implica descansar en su carácter, obedecer aún sin comprender todo y mantener la esperanza viva mientras caminamos. Cuando aprendemos a confiar de esta manera, la fe se fortalece, la perseverancia se afirma y el camino cristiano, el caminar, se vuelve firme y constante. Al llegar al final de este estudio, queda claro que la fe bíblica no es una idea abstracta ni un concepto motivacional, sino una manera concreta de vivir delante de Dios. Hebreos 11 nos ha mostrado que la fe verdadera no se define por resultados inmediatos, sino por una confianza firme que persevera aun cuando el camino es difícil y las respuestas tardan en llegar. Hemos visto que la fe que agrada a Dios se sostiene en la convicción de quién es Él, no en lo que vemos. No depende de circunstancias favorables, sino del carácter fiel de Dios. Por eso esta fe no se quiebra fácilmente, porque está anclada en promesas que no cambian, aunque el proceso sea largo y el cumplimiento no sea inmediato. Y también hemos aprendido que la perseverancia no es resignación ni pasividad. Perseverar es continuar caminando con obediencia, cuando el sufrimiento aparece, cuando la espera se extiende y cuando la tentación de retroceder se hace presente. La fe madura entiende que las pruebas no contradicen la fidelidad de Dios, sino que forman el carácter del creyente y fortalecen su confianza. Además, confiar plenamente en Dios durante el proceso implica descansar en su carácter, obedecer aun cuando no entendemos todo y mantener viva la esperanza futura. Los hombres y mujeres de Hebreos 11 caminaron como peregrinos, conscientes de que su esperanza no estaba limitada a esta vida. Esa perspectiva les permitió permanecer fieles sin perder la esperanza. Este estudio nos confronta con una pregunta esencial. ¿Es nuestra fe una confianza firme que persevera o una fe frágil que depende de las circunstancias? La fe bíblica no promete un camino sin pruebas, pero sí promete la presencia fiel de Dios en cada etapa del camino. El llamado es claro: confiar en Dios, perseverar en medio de la prueba, caminar por fe aun cuando no vemos. Cuando la fe se vive de esta manera, el creyente permanece firme, el carácter se fortalece y la esperanza se mantiene viva, porque Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Y hasta aquí este estudio. Mil bendiciones.